Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. En este episodio cuento con una gran invitada, Lucía Segiu. Em, bueno, Arte Llamado es, como ustedes comprenderán, es un podcast en el cual invito a los artistas para que puedan hablar sobre sus proyectos, para que muchos de ustedes puedan descubrir lo que otras personas están creando en otras partes del mundo. Y Lucía precisamente trae un poco esto para mí porque lo que ella hace como artista tiene ahí por lo que vi en una de sus entrevistas, alguien mencionaba un poco esto, la poética de la geografía, y me quedé mucho con eso porque realmente siento que el trabajo que realizas recupera mucho los espacios y es verdad que los expande, los espacios urbanos. Así que Lucía, yo te dejo presentarte todo lo que tú quieras. Bueno, hola Diana, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. ¿Cómo me puedo presentar? ¿Qué momento? Bueno, desde que tengo uso de razón camino es como mi manera de estar en el mundo, así que cuando inicié un poco mi práctica artística, en algún momento llegó la caminata como una práctica artística, como un método y una herramienta para eso que vos comentabas recién de vincularnos con los espacios donde vivimos. No es solamente vincularnos con espacios específicos, ¿no? Que por ahí en la vida cotidiana estamos acostumbrados a viajar y ahí estar como conscientes en esos recorridos que hacemos para conocer espacios, sino también esto de poder tener una relación afectiva y consciente con los espacios que transitamos todos los días, ¿no? Como poder encontrar esa manera de tener un vínculo más poético o más personal, ¿no? De alguna manera apropiarnos de eso y en mi práctica artística lo hago sobre todo en esto de proponer estas caminatas o estos recorridos para que cada participante pueda hacerlo desde su propia experiencia. Buenísimo. Me quedo mucho con esto que decís, último, una relación afectiva con los espacios en donde caminamos. ¿Cómo llega esto? ¿En qué momento decides que quieres dedicarte a concientizar sobre cómo caminamos o los lugares en donde caminamos? O sea, me encantaría saber este momento en tu vida, en el que dijiste, o sea, realmente de esto puedo crear algo que permita conectar más a las personas con lo que los rodea y lo que ven al cotidiano. Entonces, ¿cómo llegas a este momento? Yo creo que fue un proceso, siempre me interesó la ciudad. Bueno, soy también una persona que vivió toda su vida en una ciudad, y esto de, bueno, que para mí caminar es una manera de estar en el mundo, y a lo largo de mi vida universitaria fui ganando como un interés particular en lo urbano. Y en 2010 me fui a trabajar a Nueva York y estuve trabajando un tiempo en el Museo Guggenheim y hicimos un proyecto con un colectivo de artistas que se llama Future Farmers, y ellos proponían un proyecto que duraba 10 días que trabajaba el juego de palabras soul en inglés, que significa alma y planta del pie. Y habían hecho toda una propuesta en torno al concepto también de caminar, de huella en lo urbano, y ellos proponían una serie de caminatas que eran conducidas por distintas personas que trabajaban algún tema. Por ejemplo, un día caminamos con alguien que se dedicaba a la meteorología y trabajamos todo lo que tiene que ver con el clima y con la huella de carbono en la ciudad. Otro día habíamos hecho una caminata alrededor de un barrio en Brooklyn que tiene un arroyo que está un poco contaminado, entonces trabajamos eso. Y ahí como que en mi cabeza algo se unió y entendí que era posible que el caminar fuera también un hecho artístico, ¿no? Una experiencia estética que pudiera generar todo esto, ¿no? Esto de unir algo que tiene que ver con lo conceptual, con lo sensible, atravesado también por la experiencia personal, ¿no? Esto de que los participantes fueran parte y que también en el hecho de caminar hay algo que va desde lo individual hacia lo colectivo, ¿no? De poder también generar propuestas que, si son en grupo, también hay una dinámica grupal y comunitaria que le agrega valor
también a la obra. Buenísimo, o sea, tuviste que llegar hasta Nueva York para conectar con todo esto. Pero es que como vos decís, hay poco material sobre el caminar como práctica estética. Entonces, bueno, por suerte yo lo pude experimentar en la práctica, ¿no? Y encontrarme con este colectivo de artistas con los cuales tenía mucho en común y ellos trabajaban también esto, bueno, vinculémonos con el paisaje, tengamos también una participación activa en la construcción de las ciudades y en la construcción de los espacios en los que vivimos. Listo, entonces, coméntame cómo encuentras la escena de la caminata como una práctica artística en América Latina, o vos como argentina, cómo lo encuentras en Argentina, porque yo asumo que haberlo encontrado, que haberlo descubierto en Estados Unidos es porque probablemente allí es un concepto mucho más utilizado, mucho más frecuentado. Y yo creo que fue un poco casualidad que me haya encontrado con estos artistas en Nueva York. Si bien hay una tradición en el mundo del arte de artistas que trabajan con el caminar, acá en Latinoamérica también hay muchos artistas, sobre todo creo que a partir de los 70, que por ahí acá en Latinoamérica hay una tradición también de la caminata más ligada a lo político, ¿no? Sobre todo en manifestaciones y en poner el cuerpo en el espacio público, que está como muy cargado de otras cuestiones que por ahí en otros países tienen otro significado. Quizás lo que faltaría acá es que haya alguien que aglomere, digamos, estos artistas o que estén ubicados en algún cuerpo teórico más grande, ¿no? Yo desde el año pasado estoy participando de un grupo de investigación de la UNA, que es la Universidad Nacional de acá de las Artes de Argentina, y justamente lo que quiero es trabajar en mujeres contemporáneas artistas que estén tomando el caminar como una práctica artística para generar obras desde distintas miradas, ¿no? Quizás hay algunas artistas que lo trabajan más desde esto de evidenciar distintos espacios que tienen alguna connotación de esto político, social. Algunas otras artistas lo trabajan más desde la posibilidad de generar una experiencia sonora. Entonces me interesa también empezar a agruparlas y quizás esto de generar un cuerpo teórico o de generar agrupaciones entre artistas que se alinean quizás dentro de la elección de tomar el caminar como una práctica. Algo que estuve viendo sobre los trabajos que realizaste fue que hiciste como una caminata en Buenos Aires, en Capital Federal, si no me equivoco, creo que es, en el que caminan a través de un arroyo. No recuerdo el nombre de las calles, me vas a disculpar, pero creo que esto me llamó mucho la atención porque además había visto un referente que había citado en uno de tus escritos, que ella también hacía una caminata en una ciudad, creo que está en Inglaterra, y descubría lo que antiguamente estaba en esa ciudad que ahora pues se ha transformado y demás. Entonces creo que también a mí me atrajo mucho la connotación histórica que este ejercicio puede tener, y porque vuelve a poner en valor y le da como una nueva perspectiva, creo, al oyente, de cómo está descubriendo un barrio que seguro 20 años atrás guardaba, no sé, diferentes parques, diferentes fábricas, y que, bueno, lo está descubriendo. Entonces, háblame un poco sobre este proyecto y si te interesa mucho rescatarlo, o si también tu enfoque es rescatar los aspectos históricos en las ciudades, puntualmente vos que sos de Buenos Aires, creo. Sí, el proyecto se llama Las Orillas y es una obra que hicimos con Paula Salis-Chiker y Julieta Naut, que son artistas. Es un proyecto que curiosamente arranca en el 2020, en plena pandemia, cuando estábamos completamente encerrados. Nos ponemos en contacto a las tres y nos planteamos, bueno, la posibilidad de hacer un proyecto como una vía de escape, ¿no? Al vivir encerrados. Y las tres vivimos en la misma comuna, en Capital Federal, y nos pusimos a investigar, bueno, sobre qué podemos hacer en un proyecto, ¿no? Queríamos que tuviese que ver con el espacio público, que quizás se convirtiera en un recorrido. Y estuvimos investigando hasta que
Julieta se da cuenta que ella vive en la esquina de lo que antes era una laguna. Entonces nos llama la atención porque el lugar, si uno lo conoce, es 100% urbano. Entonces no se puede imaginar que debajo de esas capas de cemento, ¿no?, antiguamente había una laguna. Y eso nos llevó a el arroyo Maldonado, que es un arroyo muy grande y muy importante que atraviesa la ciudad de Buenos Aires y que casualmente atravesaba la comuna donde vivimos las tres. Y ahí nos llamó muchísimo la atención eso, nos quedamos como muy interesadas en descubrir que vivíamos abajo de un arroyo, ¿no?, que está completamente entubado, que no se ve en la ciudad, que si alguien no te... Sí, completamente. Completamente, y atraviesa una avenida que se llama Avenida Juan B. Justo, que es una avenida muy grande, que tiene un metrobús, que es una avenida, burdamente podemos decir que es fea para caminar. Y digo, esto abajo esconde como un tesoro enorme, como el paisaje natural de donde viene la ciudad de Buenos Aires, que nosotras las tres como habitantes de ese lugar desconocíamos, ¿no? Si bien sabemos que desemboca después en el Río de la Plata y otras cuestiones, nos pareció que estaba muy bueno poder trabajar con algo que todos transitamos y que no sabemos que existe, ¿no? Y algo que está muy vinculado a esta contradicción de vivir en una ciudad que antiguamente era un paisaje natural y que por muchos motivos se fue tapando y que hoy en día nos cuesta entender qué es lo que había antes, ¿no? Es difícil de imaginar. Entonces empezamos a trabajar un poco con esas ideas, hicimos mucha investigación, que también no es fácil a veces encontrar libros, fotos antiguas, fuimos al archivo histórico, también recolectamos muchas historias de los vecinos que viven ahí hace muchos años. También es un arroyo que antiguamente se inundaba mucho y eso generaba como un límite natural en la ciudad, que si llovía, la gente que vivía en Juan B. Justo no la atravesaba, ¿no? Entonces te quedabas de un lado o del otro hasta que bajara el agua. Bueno, hay un montón de otras curiosidades que son muy porteñas. Y a raíz de eso surgió la idea de hacer esta audioguía, que es un recorrido que está alojado en Spotify. A cualquiera que lo quiera hacer, va a la esquina donde inicia y le da play. Y un poco lo que se escucha en esa narración es no solo la historia del arroyo, que es muy interesante porque el arroyo es nombrado por una mujer. En realidad, Maldonado era una mujer que estaba en los primeros asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, sino que también va explicando algunas cuestiones que tienen que ver con la vida contemporánea y también sugiere ciertas acciones para ir realizando a medida que uno va caminando, para justamente lo que hablábamos antes de empezar a vincularnos de otra manera con esa ciudad, ¿no?, con esas calles. Entonces, también no es solo escuchar, sino quien se anime, quien tenga ganas, puede ir haciendo estas acciones para poder tener otra manera de estar en esas calles, ¿no? Y también es una zona, está en el barrio de Palermo, que es una zona acá en la ciudad de Buenos Aires que está en constante fluctuación, y nosotros un poco nos preguntamos, bueno, ¿en qué momento va a quedar viejo este recorrido? Porque hay algo muy interesante de ir escuchando el audio, que es que quedaron fijadas ciertas cuestiones que existen hoy en día, pero que quizás en unos meses o en unos años van a ser distintos. Habrá otros edificios, se tirarán abajo algunos lugares históricos que nosotras nombramos. También nos interesaba eso, ¿no?, como generar una capa de sentido histórico que va a quedar ahí fija. ¿Y vos actualmente trabajas puntualmente sobre Capital Federal o has tenido otras intervenciones, otros procesos en otras provincias de Argentina? Por ahora no hice puntualmente ningún recorrido en otras provincias porque a mí lo que me sucede es que tengo que estar en el lugar. Para mí el proceso de trabajo inicia con estar en ese lugar, recorrerlo, conocerlo, como un trabajo de campo que tiene que ser muy fuerte. Y bueno, por cuestiones de la vida, no pude todavía estar mucho tiempo en otro lugar como para poder generar una pieza que estuviera anclada específicamente en otra locación de la Argentina. Pero sí en algunos trabajos
hice recorridos más generales para que quien quisiera lo pudiera hacer donde esté, ¿no? También esa cuestión de, bueno, de poder elegir dónde hacer el recorrido me parece que es interesante también para el participante. Buenísimo. Vos me hablabas de todo este proceso, todo lo que tomó crear este audio guía en el Arroyo Maldonado. Pero es todo un proceso, o sea, me encantaría que puedas ahondar un poco más en esto, por si a alguien le interesara, no sabría por dónde empezar, sería genial que puedas compartir el proceso. Entiendo que hay un proceso de investigación, pero sería genial conocer un poco más sobre las etapas, porque también después todo esto lo gestionas vos con tu equipo o lo elevan a los municipios, esto por ahí quizá un poco más al final, pero por el momento me encantaría saber un poco más sobre el proceso creativo y todo lo que interviene, lo que tenga que ver con esto. Las Orillas tuvo para mí un proceso muy bueno, muy largo también. Pues bueno, iniciamos en 2020 y recién en el 2022 pudimos lanzar, digamos, lo que era el recorrido. O sea, tuvimos por lo menos 2 años de producción y de proceso. También parece que es interesante porque fue colectivo, entonces ahí la dinámica es distinta. Y nosotros empezamos gestionando primero reuniones para ver, bueno, de qué queremos trabajar con nuestra ciudad, queremos trabajar con el barrio donde vivimos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero, bueno, en las reuniones cada una proponía algo. De esas propuestas que íbamos haciendo, iban surgiendo ideas. De hecho, el año pasado estuvimos en una muestra y a raíz de eso producimos un pequeño documental que, contando un poco este proceso y contando cómo fue, que llegamos específicamente a ver, bueno, vamos a trabajar el Arroyo Maldonado, ¿no? ¿De qué manera? Primero, más allá de lo histórico, que por ahí es un proceso más lineal, que cualquiera se puede relacionar con, bueno, cómo se consiguen datos, cómo se va esto al archivo histórico, a la Biblioteca Nacional, buscando libros. Hicimos esto que te decía antes de un proceso muy fuerte de campo. Entonces quizás nos encontrábamos, habíamos seleccionado un trazo del Arroyo Maldonado, no, son muchísimos kilómetros, y era inabordable en un solo proyecto o en una sola etapa poder cotejarlo todo. Entonces seleccionamos una porción que después la cortamos a la mitad, así que también esa primera sección era muy grande. Y empezamos a caminar por el lugar, a ver qué había, con qué nos encontrábamos, qué era lo que nos llamaba la atención. Y de ahí van surgiendo como hilos que uno va tirando y van apareciendo otras cosas, otros temas. De hecho, teníamos todos hijos muy chicos y caminábamos con el cochecito y los chicos en el cochecito. Y bueno, como a veces uno se imagina la vida del artista es muy glamorosa y muy cool, pero bueno, también está bueno que hay un grado de realidad muy grande y que también lo hace interesante, y todo eso después está de alguna manera presente en la obra. Y bueno, y de ahí fuimos escribiendo cosas que nos llamaban la atención, lugares. Terminamos seleccionando una parte más corta que nos parecía que en términos de tiempo y de duración iba a ser viable de hacer, ¿no? Porque lo que tienen los proyectos también de recorrido es que uno no le puede pedir al participante que camine 2 horas. O sí, pero bueno, tiene que ser algo que tenga que ver también con el concepto de la obra, ¿no? Y nosotros queríamos llegar a un público amplio. Queríamos que mucha gente viniera a conocer la historia del arroyo, que se pudiera relacionar, que fuera lo más abierto posible. Entonces eso nos hizo reducir. Igual, bueno, dura una cantidad, hay que caminar varias cuadras, pero bueno, es posible, se hace muy ameno. Y ahí empezamos a anotar cosas, a ir a filmar, a sacar fotos, hacíamos la recorrida las 3 juntas por separado, y a medida que lo fuimos escribiendo, fue apareciendo una narración. O bueno, también en el medio nos hicimos muchas preguntas con respecto a quién era la voz de ese recorrido, ¿no? ¿Quién es la persona que habla? ¿Cómo le habla ese participante? ¿De qué manera se vincula? ¿Es algo más? ¿Es una voz histórica? ¿Es una voz actual? ¿Le habla a esa persona o es algo más genérico? Todas esas preguntas van de alguna manera dándole un tono
a ese recorrido, ¿no? Porque también no es solo caminar, sino en el caso de las audioguías hay algo que tiene que ver con esa narración y con esa voz, con ese personaje que está hablando, que también es importante de escuchar y de atender. Y bueno, todo ese proceso de escribir el guión y de ir a probarlo también, de ir a probar los tiempos, bueno, cuánta distancia dejamos. Si bien, bueno, la audioguía se puede frenar, se puede retroceder, digo, el participante puede hacer lo que quiere con eso. Hay también un ritmo de esa voz, si habla rápido, si habla lento, y bueno, todas esas cosas las fuimos puliendo más que nada con el hacer, y con ir a probar, y con escucharlo, y con cambiar palabras, hasta que un día sentimos que ya está, que ya habíamos llegado, que el guión estaba cerrado, y bueno, ahí fue grabarlo y seguir probándolo, llamar gente que no conociera el proyecto para que lo probara y ver ahí también si se entiende. O a veces uno está tan involucrado con los proyectos que le cuesta como tener esa distancia para ver si funciona lo que uno está haciendo. Totalmente, sí, eso es muy cierto. Y luego, ¿cómo fue el proceso de atraer a la gente? ¿Ustedes contaron con apoyo por parte de los municipios o se autogestionaron entre ustedes a través de las redes sociales? Cuéntanos un poco más sobre este proceso, porque creo que considero muy valioso poder que los artistas puedan compartir sobre su proceso creativo, pero también sobre lo que tuvieron que vivir para que esto que ha sido todo un proceso, pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que pues, o sea, se puede hablar de esto, que realmente se sienta que está creando un impacto, ya sea en su comuna, en la ciudad y demás. Entonces, coméntanos un poco cómo se gestionaron ustedes. Y es lo más difícil atraer a la gente. Cuando uno termina la obra y después viene toda esa otra parte, que es igual de importante. Y sí, nosotros teníamos mucho interés de que pudiera venir todo el mundo, digo, desde gente que vive en esa comuna hasta personas que vienen de otros lugares. Y lo primero que hicimos fue nos presentamos a varios subsidios del Estado. Nos salió el Mecenazgo, que es un programa que tiene la ciudad de Buenos Aires, que eso también no solo nos ayudó a impulsar el proyecto, sino también a contar con un presupuesto para poder alquilar una sala de grabación y, bueno, y un montón de otros gastos que nosotros queríamos que estuvieran bien invertida ese subsidio en lograr que el producto final estuviera muy bien hecho. Y después sí tuvimos varias reuniones con la gente de la ciudad de Buenos Aires, con quien nos contactamos porque en paralelo ellos tenían un proyecto de reconcientizar sobre el arroyo y de hacer otros trabajos. Y bueno, eso finalmente quedó en la nada, no sucedió nada. Entiendo que el Estado tiene una escala y uno como artista tiene otra. Así que lo que hicimos fue autogestionarnos, armar una cuenta de Instagram, que es lo que uno puede hacer ahora para difundir sus proyectos, hacer una difusión por mail, invitar mucha gente, empezar a hacer activaciones, que es, si bien cualquiera lo puede hacer por separado, empezamos nos juntamos el sábado a tal hora en la esquina y empezar a armar grupos para no solo difundir, sino que también al terminar el recorrido pudiera haber un momento de encuentro y de charla y de reflexión, lo cual para nosotros es muy interesante porque vamos viendo las distintas capas de sentido que se van generando con cada persona que camina ese recorrido, y también no solo eso, sino de personas que le van agregando información. Uy, yo conocía esto que ustedes nombraron, hice una investigación, entonces de alguna manera también va creciendo ese cuerpo que uno fue armando, ese contenido. El año pasado participamos de esta muestra que te comentaba, que a partir de eso dijimos, bueno, hagamos otra instancia que nos sirva para difundir, por eso apareció el documental. Es un pequeño corto que hicimos con información que nos había quedado afuera, contando también cómo había sido un poco el proceso y de alguna manera cómo cada una de las tres, desde que arrancamos con este proceso, está todo el tiempo buscando agua. No hay algo como de cruzar la calle y escuchar la alcantarilla y decir, está corriendo el arroyo, lo escucho. Y bueno, también es otra instancia que nos ayuda a seguir contando el proyecto. A raíz de la muestra, mucha más gente conoció el recorrido, hicimos también activaciones ahí. Y
bueno, estamos ahora intentando también mover el documental y buscar otras maneras de difundirlo, porque la verdad que no es sencillo. Ok. Vos me hablabas sobre los artistas, o sea, el gobierno puede tener una escala y los artistas pueden tener otra. Me encantaría que pudieras ahondar en qué intentas decir con esto. Y que quizás el Estado, para hacer proyectos, está pensando siempre en cosas más grandes, ¿no? Que tengan un impacto mucho más gigante, con un presupuesto más elevado, con muchos pasos burocráticos, y yo creo que nosotras nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que nosotras, nuestra escala es más pequeña en el sentido de que, bueno, queremos difundir nuestro recorrido, nos encantaría hacer otros recorridos también, porque hay más arroyos en la ciudad de Buenos Aires, que eso requiere un montón de trabajo y esfuerzo, que era un poco lo que queríamos llegar a gestionar con el Estado. Bueno, apoyanos y entre todos vamos a poder lograr que esta información, que este contenido, que esta propuesta artística esté al alcance de todos los ciudadanos y que se conozcan todos los arroyos, ¿no? Y bueno. Claro, pero aún con el interés por parte de ustedes de querer hacer que el proyecto sea más grande, ellos, o sea, es como que el gobierno, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, espera que los proyectos ya lleguen a esa o sea, que lleguen a su puerta con una escala ya elevada, o sea, a gran escala. Yo creo que sí, en algún punto sí. Porque nosotras las tres tenemos bastante experiencia en el campo artístico y de gestión cultural, o sea que podíamos manejar que esa escala creciera, pero bueno, eso no se puede hacer si no hay un apoyo del Estado, porque uno no se puede meter en ciertos canales de difusión o de comunicación que el Estado sí tiene, porque ya tiene armados esas distribuciones de comunicación, tiene un presupuesto que quizás lo que es mínimo para ellos es máximo para el artista. Bueno, ahí hay que encontrarse, no es fácil eso. Por lo menos acá en Argentina es difícil a veces llegar, sobre todo nosotros que estamos en la ciudad de Buenos Aires. Quizás municipios que son más pequeños tienen menos impedimentos. Acá hay mucha burocracia en el medio, hay muchos intereses cruzados en el medio también, y bueno, hay veces que funciona y veces que por otros motivos queda trunca esa relación. Ok, y háblame un poco sobre esto ya más como, claro, porque esto de poder llevar tu proyecto a que pueda llegar a más personas y atravesar, por ejemplo, por el Estado o buscar otras fuentes de apoyo, esto ya tiene más que ver con tu faceta de gestora cultural. Entonces, háblame más desde esta perspectiva, cómo encuentras tu rol como gestora cultural, intentando hacer que este proyecto llegue a más personas. O sea, entiendo que parte de que llegue a más personas es también haber hecho la creación del documental. Si el Estado, lo cual siempre es muy irónico porque el gobierno es como que quiere concientizar de algo, pero demanda que el artista ya tenga todo listo y ellos puedan conectar mucho más rápido, pero sin embargo no quieren tener esta cuota de responsabilidad de hacerlo así de grande. O sea, eso me parece como muy, muy irónico por parte. Y sí, y en este país la gestión cultural es un trabajo muy arduo, es muy difícil y a nosotros nos tomó, si digo el 50% del proyecto, no sé si lo estoy achicando, porque esto de presentarnos a subsidios, nos presentamos a miles de subsidios, son todos distintos, todos necesitan algo, alguna modificación, entonces bueno, uno se la pasa llenando planillas, rehaciendo el discurso de su proyecto, intentando ver, bueno, cómo podemos lograr que nos den el apoyo, que no es solo un apoyo económico, no es solo lo financiero, sino también es ese aval que te dan esos subsidios, sobre todo los de nación y los de ciudad, que a vos te ayudan a, en la gestión, llegar a otros lugares, ¿no? Nosotros con este proyecto también logramos que una empresa nos diera financiamiento, que no fue para nada menor, y bueno, tuvimos muchas reuniones y llegó un punto que bueno, que ya cuando esas reuniones caen o no sucede nada, uno va encontrando otras estrategias. Por eso dijimos, bueno, por ahí el documental es algo que puede circular y difundirse de una manera más fácil que traccionar la gente al territorio, que de por sí no es nada fácil.
porque no es solo la difusión, sino que tenemos que rastrear a la gente hasta el territorio, ¿no? Decir, bueno, tenés que llegar a esta esquina para poder hacer el recorrido. No se puede hacer de otra manera la experiencia de la obra, ¿no? Por eso el corto es un documental que habla de la obra, ¿no? Si bien es una propuesta en sí misma, porque podés no hacer el recorrido, que ya el documental te va a dar información y es algo que se puede disfrutar por separado. Para nosotros es importante que eso nos lleve a que la gente tenga interés en venir a caminar. Entonces, es como una doble situación, que no es solo esto, bueno, conocé mi proyecto, sino, por favor, vení. Que hoy, como está planteado el mundo contemporáneo y el mundo cultural, que se maneja íntegramente en redes, que ya es muy difícil que la gente vaya a las muestras, o sea, hay un montón de personas que están interesadas y lo hacen, pero también como es la vida contemporánea, creo que eso fue cambiando y todo lo que tiene que ver con redes sociales le sacó un poco la obligatoriedad a la presencialidad. Esto me parece muy interesante porque como vos tenés algo que implica que la persona tenga que estar in situ, ¿cuál es tu postura respecto de que en la actualidad las redes sociales, aunque son un canal perfecto para difundirse, pueden también tener este lado negativo de que hace que la gente ya no quiera estar tanto en las muestras artísticas como tal o estar ahí en presente? Entonces, ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Cómo encuentras, qué tan crítico está en la ciudad de Buenos Aires este contexto? No sé si lo puedo evaluar en términos de crítico. Sí sé que, por un lado, como vos decís, hay algo muy positivo de que uno puede estar más actualizado, ¿no? Y si realmente no puede ir a ciertos lugares o no puede acceder a una muestra, tiene ahí la información y de alguna manera te puedes acercar a distintas propuestas sin la necesidad de moverte. Pero también creo que nos estamos acostumbrando a estar menos en los lugares, ¿no? Hay un tiempo que le dedicamos a las redes sociales que creo que si unimos todo ese tiempo en la semana nos alcanza para hacer muchas cosas. No sé si es una crítica porque me cuesta también tener como esa visión de que todo lo nuevo o todo lo que está sucediendo ahora es necesariamente negativo. Sí sé que competimos con eso, ¿no? Yo lo tomo más como una competencia de, bueno, cómo logramos que la gente quiera venir, que a último momento no nos diga que no. Creo que es algo también que nos dejó la pandemia, que antes creo que había un mayor compromiso con lo presencial. Esto es como una visión personal, ¿no? De haber hablado también con otras personas que dan talleres. Y hay algo ahí como, bueno, te cuesta más quizás moverse, también porque tenemos vidas que están muy llenas de cosas. Y eso hace que sea difícil elegir. Acá en la ciudad de Buenos Aires la propuesta cultural es inmensa, hay muchas cosas para hacer y ver, y eso está buenísimo, pero bueno, también ahí uno tiene que encontrar la manera de traccionar. Y quizás también con estos recorridos que son unos bichos medio raros, es más difícil que la gente venga como convencida de lo que va a hacer, ¿no? Suena sencillo lo que proponemos y realmente lo es, pero bueno, cuando lo hacemos grupal es en un día y en un horario, entonces ahí también está la imposibilidad de lograr llegar a ese lugar en ese horario. Y el resto, que es algo que es abierto y que uno lo puede hacer cuando quiere, también ese cuando quiere es difícil de gestionar porque uno tiene que organizarse para poder hacerlo. Algo que se me viene a la mente es que ustedes también, en el proceso de decirse, ok, vamos a tener que autogestionarnos para que este proyecto llegue a más personas, en los locales, ¿cómo recepcionó la gente que ya vive cerca de este arroyo, el arroyo Maldonado? ¿Cómo fue la apertura que tuvieron por parte de ellos y la participación? Y en términos de diálogo, muy bueno. O sea, con todos los vecinos con los que hablamos, que también era gente que nos veía pasar por ahí o nos vio después pasar con el grupo. Hay ciertos lugares donde frenamos. Hay, por ejemplo, un taller mecánico que pedimos que frene. Así que, bueno, al tomar esa decisión fuimos a hablar con el tipo que maneja el taller, decirle, mirá,
estamos haciendo este proyecto, en este proyecto por ahí hay gente que se frena a mirar lo que estás haciendo, no es invasivo, pero bueno, también de alguna manera no es que uno pide permiso, pero también querés tener una buena relación con esas personas que de alguna manera empiezan a formar parte de tu obra, sin decidirlo ellos. Y ahí creo que hubo muy, muy buen diálogo, gente como con muchas ganas de hablar de su barrio y de contar y de invitar a la gente. Después no sabemos si hicieron el recorrido, porque de vuelta es algo que por ahí lo sienten lejano, ¿no? También esto del arte contemporáneo y sus formas, a veces es algo que es difícil de lograr enganchar. Digo, lo que nosotros hacemos también, la propuesta es muy sencilla, ¿no? Es escuchar con auriculares una narración mientras uno camina por la calle. Pero bueno, no deja de ser algo que está fuera de lo cotidiano, ¿no? Si bien es paradójico, porque nosotros queremos volver a eso cotidiano de caminar por la calle prestando atención, que es algo que nos cuesta hacer en la diaria, ¿no? Digo, salimos todos a la calle escuchando música, mandando audios, haciendo otras cosas, y muy pocos son los que caminan y prestan atención, miran y dicen que, no sé, que qué árbol será este, o me llama la atención esto, ¿no? Hay un montón igual de proyectos, desde turísticos o ambientales, que están intentando también generar este tipo de encuentros para que la gente conozca más alrededor y también esto, tenga conciencia de los cambios que se están generando en la ciudad, si tiran abajo lugares históricos o se decide hacer una plaza en algún lugar. Para mí también es importante que se entienda que uno puede participar de eso, que uno puede tener una voz, que uno puede estar de acuerdo o no, uno quiere querer que se genere un nuevo espacio verde en su manzana, no sé. Para mí hay algo importante de entender que nosotros somos parte, es nuestro hábitat, ¿no? Los que vivimos en una ciudad, estamos rodeados de cemento y de edificios históricos, no históricos, árboles, ¿no? Árboles que o nos dan sombra, o nos generan menos calor, o nos generan alergia en la primavera, o nos dan frutos, están ahí, ¿no? Entonces me parece que está bueno no solo que los vecinos que tienen ganas de hablar y de dialogar y de ser parte de lo histórico en el recorrido tengan su presencia, sino también aquellos que viven ahí y de repente hacen un clic, aunque sea por ese momento, ¿no? Me parece muy, muy interesante, pero yo creo que me pasa todo lo contrario. A mí yo siempre he tenido curiosidad de tener, de escuchar un audio que me cuente más de lo que me está rodeando. Te lo juro que siempre tuve esa curiosidad, porque yo cuando era pequeña, ya de por sí en el barrio en donde vivía, no había muchas casas como las que hay ahora. Y siempre tuve la curiosidad de saber qué era esto antes. O sea, yo personalmente sí soy una persona muy curiosa y me cuestiono mucho las cosas. Entonces, cuando estaba hace poco fui al Museo de Historia de París y hay una dinámica muy parecida a la que tú realizas, también porque justo este museo es como un castillo, está lleno de castillos aquí. Un castillo en el cual vivió pues gente de la realeza y todo, y se hicieron muchas películas, pero hay un audio que te hace recorrer, te dice, mira, aquí era tal cosa, tal cosa. Y yo sé que esto existe mucho en los museos, por ejemplo, es solo que sí sentí que ese audio fue con mucho detalle, por eso cuando encontré tu trabajo me hizo como clic, porque me dije, ok, hay alguien que lo está haciendo en América Latina, o sea, y tampoco es algo exclusivo de los museos, pero yo siento que sí hay muchas personas que pueden llegar a cuestionarse de qué es la significación de su entorno. Es solo que es cierto que no existe la parte de la voluntad de los municipios quizá de invertir en esto. Si, o sea, tú llegas con una gran propuesta a la municipalidad y solamente porque no está a la altura de ser un gran proyecto es rechazado, lo cual me da un poco de bajón porque al final es algo que realmente tiene mucho potencial. O sea, la ciudad de Buenos Aires, como toda capital, tiene mucho potencial histórico
Y realmente siento que creo que no hay que perder la esperanza en pensar de que hay gente que pueda interesarse por esto, porque sin duda lo hay. Entonces, no, solamente quería agregar esto porque mencionabas que quizá no había tantas personas interesadas en esto, pero No, yo creo que lo hay. Hay personas interesadas. El tema es, bueno, lograr encontrarlas y que puedan venir, ¿no? Esto que decís vos, me parece que está buenísimo y entiendo que hay muchos recorridos que son en lugares donde uno ya sabe que hay algo de valor. Para mí lo importante también de estos proyectos es demostrar que lo ordinario también es interesante, ¿no? Porque nosotros justo el recorrido de las orillas lo hacemos por calles que parecen que no hay nada para ver, ¿no? Son calles que uno no recorrería mirando. Sin embargo, nosotros fuimos ahí como rascando y mirando, es como, uy, mirá, en este edificio podemos hablar de esto y por qué no también nos fijamos en esto. Y es entender que todo puede ser interesante y todo esconde una historia, todo se puede resignificar y justamente que no tenga que ser algo turístico lo que suceda, ¿no? Que puede ser en estos lugares que son comunes, que son cotidianos, que caminaste 1000 veces y nunca miraste. Y nunca te diste cuenta que, no sé, nos hacen el recorrido, descubrimos que hay un castillo. Un castillo que fue un prostíbulo, que fue también una fábrica de perfumes, que después fue un boliche, que después fue una sede de un partido político. Y hoy es un lugar abandonado que tiene forma de castillo. Es una cosa muy bizarra. Y yo que pasé por ahí muchísimas veces, nunca lo había mirado. me encanta. Imagínate ese momento de descubrir. Claro, me fascina. Yo me imagino algo así como poner stickers en QR para que con un mensaje sabías que había un castillo abandonado y vivía tal persona o se hacía tal cosa y pum, la gente va a decir, ¿qué? ¿Un castillo? Pum, escaneo y empiezo mi recorrido desde ahí. Me imagino cosas de este estilo. Pensamos muchas de esas estrategias, muchas. Y al final, bueno, por algún motivo todavía no tocamos el espacio público. También, bueno, esto de esperar a tener las conversaciones con el Estado como para no hacer algo que después se convirtiera en otra cosa. Pero sí, yo creo que en cualquier momento vamos a ir por ahí también para darle un mayor impacto. Y por ahí, no sé, si hay 3 personas que llegan por esa estrategia, me parece que toda la gente es bienvenida, ¿no? No tiene que ser, el impacto no tiene que ser gigante, sino, bueno, a veces es paso a paso. Buenísimo. Quiero volver rápidamente a esto de buscar al sector privado para que pueda financiar los proyectos, en este caso tu proyecto artístico. ¿Cómo encontraste todo este proyecto? Porque muchas veces la gente es como que quiere ir directamente a todas las ayudas que el gobierno puede dar, pero es cierto que hay esta ventana del sector privado. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Fue muy difícil? ¿Tuvieron que prepararse mucho? Cuéntanos un poco brevemente sobre este momento. Fue un proceso largo, nos ayudó este subsidio que nos dieron, que es mecenazgo, que es un programa del gobierno de la ciudad, que lo que hace es habilitar que las empresas donen parte de sus impuestos a proyectos artísticos. Entonces, Paula, que es muy buena gestora, investigó muchísimo qué empresas son las que terminan dando financiamiento en esos programas. Entonces, un poco de ahí empezamos a generarnos contactos de personas que trabajan en esas áreas, porque creo que lo difícil es encontrar con quién hablar en las empresas. Porque después nosotros lo que hicimos fue preparar una carpeta donde nosotros contábamos el proyecto, que es algo que no solo está bueno tener, sino que a uno en el proyecto le ayuda como a tener muy claro cuál es, no sé, nuestros objetivos y de qué se trataba el proyecto y armamos un compendio que era interesante en sí mismo, con buenas imágenes, contando qué queríamos hacer. Y es ir a contactar a todos, escribir muchos mails, gestionarse reuniones. Creo que lo único importante en ese momento es estar seguro de lo que uno necesita y de lo que uno quiere, ¿no? Que es un poco lo que las empresas están buscando a la hora de dar plata, ¿no? Que uno vaya y diga, mirá, este es mi proyecto, trabajamos
con estos temas y el producto final es esto y necesitamos invertir en estos 3 ítems que son los que necesitamos y bueno, eso también nos ayudó a tener mayor claridad, no solo para nosotras, sino de cara a posibles inversores. Pasa que bueno, la Argentina también es un país muy extraño, donde cuesta la inversión en todos los rubros. Entonces, bueno, el mundo del arte siempre es el que queda un poquito más atrás. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esto. ¿Y cuál es el siguiente gran paso para el proyecto Maldonado? No sabemos. Ahora queremos difundir el documental y esto, seguir buscando estrategias para activar el recorrido. Como que este año venga mucha gente a caminar con nosotras. Porque esto empezó en COVID, entonces ahí ya, normalmente ya no hay excusa de, ok, han pasado un poco más de tiempo, ya, normalmente todo tendría que estar a la normalidad, con un poco más de voluntad de querer salir. Sí, y pensar también que, bueno, nosotros somos 3 madres, 3 trabajadoras independientes y, bueno, también los proyectos artísticos se van, de alguna manera, enhebrando con las vidas personales y tuvimos momentos de mucho trabajo, momentos de trabajo de algunas y, bueno, fuimos y vinimos y eso también, de alguna manera, demora un poco más los tiempos de algunos proyectos. En todo caso, puedo modificar la pregunta, ¿qué es lo que quieres lograr con este proyecto? Y yo creo que más gente se sume a caminar. Creo que ese siempre va a ser mi objetivo en todos mis proyectos. Que la gente venga a caminar, que pruebe el recorrido y eso, que conozca un poco más este lugar. Ok, por fuera del proyecto del Arroyo Maldonado, imagino que vas a seguir creando proyectos de este estilo o intentarías probar uno diferente. ¿Cómo lo ves el panorama para ti? Y caminar siempre va a estar dentro de mis planes. Sí me gustaría por ahí sumar otras cosas, otras maneras de que esas caminatas resulten o existan. Y esto de, bueno, esta investigación, de conectarme con otras mujeres que caminan y lo trabajan como práctica artística para que también te vaya generando un cuerpo teórico más grande acerca de eso. Y por ahora estoy con eso. Y viendo si también con estas mujeres no solo surge algo del orden académico, sino también podemos generar alguna propuesta que tenga que ver con los recorridos. Buenísimo, Lucía. Ha sido un placer conocer sobre tu proyecto. Muchas gracias por haber compartido varias de las etapas sobre el proyecto El Arroyo, del Arroyo Maldonado. Estoy muy agradecida por esto. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por haber escuchado este nuevo episodio. Van a poder encontrar toda la información sobre Lucía en la descripción. Recuerden que este podcast solo tiene TikTok, solo está en Spotify y solo está en YouTube. Así que les dejaré toda la información sobre Lucía y nos encontramos en un siguiente episodio. Bueno, muchas gracias.